Hemos empezado esta mañana la ruta a menos 5 grados. Ya son las 4:30 de la tarde y vamos dirección hacia el coche. Nos queda unos 4 kilómetros, ya que los días son todavía muy cortos. Pero bueno, además de una ruta increíble, hemos pasado frío incómodo, porque cuando ya nos ha dado el sol, el viento era muy incómodo. Sí me ha dado tiempo para comentaros qué tal con estas zapatillas, botas de la marca King, para probar casi por necesidad los calentadores de manos que he comprado, ya que las manos de Carmen estaban absolutamente frías, y luego, por un semi-accidente, un pie empapado, así que han sido de bastante ayuda. Y además os propongo un menú científicamente elaborado para un día como hoy. Vamos al principio de la ruta. Os enseño muy rápido lo que he echado a la mochila, pensando que nos podía cambiar un poco el tiempo. Llevo una camiseta de manga larga merino, un polar un poco más grueso de lo normal, el cual me impide sudar porque echa el sudor rapidísimo, pero tengo que tener al mismo tiempo cuidado con el viento, porque el viento lo atraviesa rápidamente. Así que, como cuando nos ha venido el sol ha empezado a dar el viento, pues me he tenido que poner un cortavientos o la quila en este caso. Como veis, tengo aquí, he sacado de una bolsa de compresión el plumas, que ahora me lo pondré ya que me he quitado la quila. Mi cojín aislante viene bien para estas ocasiones, sobre todo. Calcetines de repuesto. Otra camiseta térmica más fina por si esta era demasiado, pero hace bastante frío. La quila, como os he comentado. Pantalones, si tenéis un vídeo por aquí arriba, pantalones impermeables de regata, por si la cosa se pone fea. Botella y filtro de agua, que lo que estoy haciendo ahora es bebo agua, intento mantener el agua que no se congele, porque si no el filtro a tomar por saco. Así que lo suelo vaciar, lo agito, y cuando quiero beber lo lleno, bebo y luego lo vuelvo a vaciar. Intento evitar que se hiele el filtro. Y por supuesto, batería externa, batería de la cámara, luz frontal, todo lo electrónico en otra bolsa. Y por aquí, os he comentado esta mañana, llevo los guantes estos, los otros normales de poliéster, y por supuesto las manoplas, por si hiciera falta. Un cortavientos extra, un botiquín, por si las moscas, unos calentadores de manos o de pies. Bueno, vamos a echar todo esto dentro y vamos a pasar por lo que hemos parado, a comer un poquito. Bueno, además de los snacks de rigor, chocolate y todo eso, hoy he traído un menú dietéticamente y científicamente comprobado. Se compone chorizo de león, picante y ahumado, un lomo de guijuelo, un pan rústico, gracias a la panadería que abre a las 7 de la mañana, la Portalina, y también
gracias a la panadería, una empanada de atún. Vamos a disfrutar y seguiremos ruta. Está fría por la temperatura que hace, pero está crujiente. Vamos a probarlo ya que Carmen tiene las manos muy frías. El viento que viene de ahí y eso tampoco nos ha permitido recuperarnos del sol, se nos ha ido rápidamente. En teoría hay que dejarlos que el oxígeno haga que actúen, así que en poquito tiempo empezarán a calentarse y lo ideal es meterlos en el guante y se mantienen durante horas. Vamos a comprobar si funcionan y cuánto duran. Bueno, la sensación térmica nos ha bajado un montón. Creo que no hemos pasado al final de -1 grado así. Ya hemos llegado a las Brañas, nos hemos refugiado un poquito del viento, pero el problema es que Carmen ha metido, se han quedado enganchadas la bota, el gaiter y todo en un riachuelo de esos que no se ve y tiene un pie chorreando de agua, así que vamos a cambiar calcetines a ver si consigue estar un poco más confortable. Y una cosa más que, como os he comentado, los que me seguís ya sabéis que ando buscando siempre calzado no minimalista, sino que sea cómodo, que sea agradable de llevar, y en este caso es de la marca King, son las NXIS, se llama el modelo, una bota zapatilla, digamos, es súper ligera, incluso más ligera que la Teva, los detalles os lo pondré en pantalla. Es una bota zapatilla de media caña, súper ancha, delante, eso sí, el drop, os lo pongo en pantalla si lo sé, no sé si es 6 o 8 milímetros, pero la bota sí es anchísima en esta parte. Tiene además, como veis, es redondeada la punta, cosa que a mí me gusta, ya que nuestros pies suelen tener esa forma, no una forma puntiaguda y rara. Tiene una membrana propia que, según he leído en las reviews, es muy buena, es una membrana de King Dry, no se han complicado en el nombre. Tiene, como la Teva, este modo de unos cordeles que van por aquí y al tirar te coge el talón y toda la zapatilla te acompaña. Y una plantilla que para mí es un poco excesiva, ya que es bastante gruesa y con cierto arco, pero bueno. He probado esa bota ya en un par de rutas, pero quería probarla en nieve, pero es muy cómoda, no he notado sudor ni nada, también, como os he comentado, hace bastante frío hoy.